class. My name is Victor. I'm teacher in the school Santa Isabel. Buenos días, clase. Mi nombre es Víctor, profesor de inglés del Colegio Santa Isabel. Ustedes ya me conocen y vamos a empezar nuestra primera clase con el tema present simple, presente simple. Vamos a hacer un repaso. Ustedes ya recuerdan lo que es el presente simple. Vamos a retomarlo. La siguiente clase va a ser presente continuo progressive, las comparativas y las diferencias que pueden haber. Vamos a ir paso a paso, poco a poco, para no confundirnos, ¿ok? El presente simple, ¿dónde lo utilizamos? ¿En qué se usa? ¿A qué se refiere? El presente simple lo utilizamos cuando hablamos de actividades diarias o normalmente lo que llamamos las rutinas. Vamos a tratar de no confundirnos y solamente vamos acá a utilizar o a hablar del presente simple en esta clase sobre las reglas que se utilizan para la tercera persona, persona de singular. ¿Ok? Solamente para la tercera persona singular van a ser las reglas que vamos a nombrar ahora en oraciones afirmativas. Affirmative oraciones afirmativas. ¿Ok? Para recordar, yo estoy seguro que ustedes sí se ubican, vamos a separar y diferenciar singular y plural, la primera, segunda y tercera persona singular. En los pronombres, pronouns, ¿cuál es la primera persona del singular? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Cuál era? La primera persona, yo. Yo es I. Muy bien, I. ¿Y la primera persona en plural? ¿Cuál sería? We. Muy bien, very good. La segunda persona en singular, ¿cuál era? You. ¿Qué significa? Tú. Pero teacher dirá, pero you también lo utilizo cuando voy a hablar plural. Exacto. You también lo utilizamos para el plural. ¿Qué significa? Si acá you significa tú o usted, you en plural significa ustedes. Nos referimos a más personas. Acá es yo y acá es nosotros. Nosotros o nosotras. La tercera persona singular, que es donde se van a basar nuestras reglas que vamos a utilizar, vamos a aprender ahora. Y que le vamos a dar uso solamente a las oraciones afirmativas. Three person singular. ¿Cuáles eran? ¿Ustedes lo recuerdan? He, she, and it. Significa él, ella y eso. ¿Ok? Y la forma plural, en la tercera persona singular, obviamente, they. Significa ellos. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas que tenemos que seguir? Son simples, solamente es tratar de memorizar y recordarnos. No olvidar que el presente simple es cuando vamos a hablar de rutinas, de cosas que hacemos diario, constantes. A la mayoría de los verbos, a la mayoría le vamos a agregar solamente al final del verbo la letra S. ¿Ok? Para empezar, en la mayoría de los, por ejemplo, si quiero decir, ella llama a Juan. A ver. She, el verbo llamar es call Juan. A ver, acá está bien. En la oración afirmativa, cuando vamos a hablar de una oración afirmativa en el presente simple, tenemos que tener claro que lo que se modifica acá son las terceras personas singulares. She called Juan. Verbo call que es llamar. La mayoría de verbos que tenemos que agregar, la S. Muy bien. Muy bien. Si yo quiero decir él bebe agua, he drink, agua. ¿Agua en inglés? ¿Está bien o está mal? Teacher, sí, porque dice beber. Sí, pero estamos hablando de algo que está haciendo, que es la rutina, que es el constante de esta persona, de ella. ¿Qué nos dice acá? Que la regla es para la tercera persona singular y que la mayoría de los verbos le agregue la S, cuando es una oración afirmativa. Entonces acá será he drink o he drinks.
Ok, he drinks. Ahora, si yo quiero decir, yo quiero hablar de otros, pero con otro pronombre, referirme a otras personas. Por ejemplo, nosotros, we. A ver, si es we y la misma oración. ¿Está bien o está mal? Está mal, exacto. ¿Por qué? Porque la ley solamente se rige, la regla solamente se rige para la tercera persona singular. Son he, she, and it. O sea, acá, mal. No va. De la misma manera, para la primera persona singular. La primera persona es I, ¿right? ¿Cierto? I drink. ¿Será drinks o drink? Drink, ¿ok? Drink water. Y así sí estaría bien. Ahora estaría mal. Es más simple de lo que parece. En la mayoría de los verbos agregamos la S para hacer el present simple. ¿Ok, chicos? Ahora vamos a la segunda regla. Vamos a hacerla con espacio porque la pizarra es muy grande, sorry. La segunda regla, ¿qué es lo que nos dice acá? Que a los verbos hay que agregarle al final la ES. Pero dice, teacher, ¿pero dónde? ¿Cómo me ubico? ¿Cómo sé en qué momento colocar esa terminación, colocar esa palabra en la terminación verbal? Ok, chicos. Solamente tienen que recordar unas cositas. Este es lo único complicado más que hay en esta parte, por así decirlo, pero es cuestión de memorizar. Cuando el verbo acaba el O, el X, ¿qué más? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué más? Z. ¿Qué más? S. Son 4 palabras, O, X, Z, S. Y de ahí que viene doble S, SH y CH. ¿Ok? Cuando el verbo acabe en estas palabras, solamente memoricen, ¿no? Obligadamente tenemos que agregarle, ES. Recuerden una vez más, remember, cuando se trata de three person singular. Singular person, la tercera persona del singular, ¿ok? A ver, for example, now, ella va al parque. ¿Cuál es el verbo ir? She go. ¿Qué más? Va al parque. To the park. A ver, acá está bien o está mal. ¿O qué es lo que deberíamos hacer? She go to the park. Go es el verbo ir, ¿no? Ella va al parque. Queremos decir ella va, es una constante, ella va al parque. ¿En qué acaba el verbo? Go, O. ¿Qué nos dice acá? Que tenemos que agregarle la ES, ¿cierto? Go. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? A ver, por ejemplo, now, él ve televisión. A ver, he, ¿cuál es el verbo ver? Mirar, ver de televisión. Watch, ¿qué más? TV. Okay. ¿En qué acaba el verbo watch? SH. ¿Qué nos dice la regla cuando se trata de la tercera persona singular? Que el he pertenece al otro, agregarle la S, ¿right? Ok. Sí. Ahora, si quiero decir ellos ven la televisión de ellos. Acá, ¿qué tengo que hacer, muchachos? También le agrego la S, ¿no? Porque dice que están viendo. They watch. Watch is TV. No va, ¿cierto? ¿Por qué? Porque they no pertenece a la tercera persona singular, sino a la plural. Entonces, no va. Nos quedamos con watch. ¿Así estamos bien, muchachos? Estas dos reglas están acá. Falta espacio, one moment, vamos a borrar. ¿Qué nos dice la siguiente regla? Cuando el verbo, recuerden esta, cuando el verbo acaba en Y, esa es la que ustedes siempre a veces se confunden. Tenemos que agregarle la IES. ¿En qué? En la Y. Remember, ya. Por ejemplo, el verbo try. ¿Qué significa? ¿Qué significa el verbo try? Significa intentar, ¿cierto? Ya. El verbo try acaba en Y. Y a ver, otro verbo try. Tenemos este acá y por acá. Recuerden bien esta parte. Cuando el verbo acaba en Y, pero
se le antepone una consonante, solamente ahí cambiamos la Y por la IES, ¿ok? For example, try. ¿Cómo sería acá entonces? Cambiamos la Y por la IES, right? Y en study, de igual manera, tenemos la Y, ¿y qué se le antepone? Una consonante. Entonces cambiamos la Y y agregamos la IES. ¿Está bien? ¿Ok? Un ejemplo por acá. Jorge. Está, ¿qué colocamos acá? Jorge study English. ¿Ok? ¿Estará bien? ¿Yes? ¿No? Jorge, ¿a qué le pertenece? ¿A qué pronombre le pertenece? I, you, they, we, he, she y he. ¿Cierto? Entonces, Jorge, al pertenecer al pronombre, a pertenecer a he, entonces forma parte de la tercera persona singular. Entonces, ¿qué hacemos acá? Borramos la Y y colocamos la IES. ¿Right? De la misma manera, con cualquier otro verbo que acá en Y se le anteponga una consonante. Espacio. Acá tenemos una curiosidad. Que quede clara esta parte, chicos. Tenemos un verbo que ustedes ya lo conocen. Y a veces se han variado también. Y el verbo have. ¿Qué sucede con el verbo have? Cuando estamos con la tercera persona del singular. El verbo have cambia, lo utilizamos en todos los pronombres a excepción de la tercera persona del singular. Cuando vamos a utilizar la tercera persona, se convierte en has. ¿Ok? Sigan, no olvidarse que estamos viendo lo que pasa en las oraciones afirmativas. Have lo usamos en has. Pedro. Sabemos que have es tener, ¿no? Pero lo utilizamos para todo. Pedro, ¿qué utilizamos acá? Have. Pedro tiene. Pedro, ¿a qué pertenece? A la tercera persona del singular. Three singular person. ¿Cómo lo cambias acá? En vez de have, ¿qué nos va? Utilizamos has para las oraciones afirmativas. ¿Ok? Recuerden que has va con he, she and it. Y have con el resto de pronombres, con el personal, I y con los plurales, tanto you, we and they. ¿Ok? Y por último, hay verbos que ni siquiera los debe tocar. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, que son los verbos modales. Acá. Verbo modal. Por ejemplo, verbo can, o poder. No más. No me van a poner acá que la mayoría no cumplen las reglas de la X, Z, SS, SH, entonces acá solamente debería agregar S, teacher. No, acá de igual manera, teacher. No, cuando es un verbo modal, que lo vamos a ver más adelante, vamos a memorizarlo, esos verbos no se les toca, no se les cambian, no se modifican para nada. ¿Ok? Recuerden esa parte, remember. Can, más, por ejemplo, no se le agrega absolutamente nada. Se queda así. ¿Ok, muchachos? Esta es la forma simple de ver las reglas que son para el present simple, para tercera persona singular. Vamos a ver ahora unos ejemplos para unos ejercicios para afianzar esto y continuamos con la clase. One eternity later. Ok, students, ahora tenemos acá 4 ejercicios, 4 exercises. Vamos a ver qué tal nos fue con la clase. Ejercicios recontra fáciles, very easy. A ver qué tal nos va.
Number one. Miguel pesca en el río. ¿Cómo haríamos ahí? ¿Cómo sería trabajarlo en el present simple? A ver, vamos a ver. Miguel pesca. Pesca en inglés, el verbo pescar, ¿cuál es? Fish. Ok, wow. Pero ya teacher, pero fish significa pescado, ¿cierto? Correcto. Pero fish también significa pescar, así que lo podemos utilizar en ambas ocasiones. Miguel fish en el río. In the river. Según las reglas que hemos conocido, Miguel pertenece a la tercera persona singular. Fish. ¿Qué tenemos que agregarle? ¿En qué acaba? Ojo, look at this fish. En SH. ¿Qué nos decía la regla? ¿Qué le tenemos que agregar? ES. ¿Ok? Perfecto. Number 2. Mi hija juega con sus juguetes. Mi hija juega. ¿Quién es mi hija? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué pronombre? Ella, ¿no? Y ella es she. Mi hija. ¿Cómo lo diríamos? My. Hija en inglés. Daughter. Play with, con sus juguetes. With her. A ver acá, por partes. My daughter play with her toys. Para empezar, no olvidar, el her que estamos utilizando acá es el posesivo. ¿El posesivo de quién? De ella. Her toys. Play. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué es lo que hacemos acá? Cambiamos la Y por la IES, ¿cierto? Porque acá viene Y. ¿Right? No, falso. Ok, muy bien, chicos. ¿Qué nos decía la regla? Que tenemos que cambiar la Y cuando adelante de la Y iba una consonante, ¿cierto? En este caso es una vocal, vowel. Consonante en vowel. ¿Qué le agregamos ahí? Solamente la regla general, se le agrega una S. ¿Ok? My daughter plays with her toys. Mi hija juega con sus juguetes. Number 3. El chef mezcla los ingredientes. El chef. Mezclar en inglés. ¿Cuál es? Muy bien, bueno. Acá. ¿En qué acaba? En X. ¿Qué me decía la regla? ¿Qué le agregamos? Es. Right? Very easy. Los ingredientes. The ingredients. A ver, number 4. Sorry. Number 4. Peter tiene clase de inglés hoy. ¿Cómo haríamos esto? Peter tiene clases. Peter, podemos colocar Peter, podemos colocar he, en el caso que fuera. Peter. Tiene. ¿Cuál es el verbo tener? Ah, ojo, recuerden, acá, ojo, el verbo tener era have. Pero, ¿en qué se convertía? ¿Cómo lo cambiamos para tercera persona singular? Peter has. ¿Ok? ¿Right? ¿Cierto? ¿Qué más nos dice acá? Peter tiene clase de inglés hoy. Peter has English class today. ¿Ok, chicos? Very easy, yes. ¿Se entiende, cierto? Son unos ejemplos simples. Recuerden que estamos trabajando la forma afirmativa de present simple. En la siguiente clase vamos a ver el mismo present simple, pero ahora en la forma negativa y en la forma interrogativa. Interrogative form and negative form. ¿Ok? Y acá les mandaré una ficha o dos para practicar nuevamente esto y afianzarlo y seguir continuando con los temas para no confundirnos. ¿Ok, chicos? See you.